El 9 de diciembre de 1969, Russell Gibb, un DJ de la radio WIKR-FM de la ciudad de Dearborn, de Michigan, Estados Unidos, lanzó una noticia que conmovió al mundo musical, al mundo artístico y al mundo en general. Según él, Paul McCartney habría muerto en un accidente automovilístico en diciembre de 1966 y que había sido reemplazado por un bajista de origen canadiense llamado William Campbell, quien, según este DJ, se parecía físicamente y facialmente, algo bastante difícil porque la mejilla izquierda de Paul McCartney es asimétrica con respecto a la derecha. Pero además, en diciembre de 1966, se comienza la grabación de uno de los álbumes más importantes en la historia de los Beatles, Sgt. Pepper. La idea era precisamente de Paul McCartney, quien había pensado en un Adlater, la banda del Sargento Pepper, para sustituir al nombre Beatles y para de alguna manera terminar con la etapa de la Beatlemanía. Además, porque musicalmente estaban en otra etapa que se había iniciado ya con el álbum Revolver, que había sido muy revolucionario del punto de vista musical, lo que hacía que ya no pudieran actuar en vivo. Pero 4 meses más tarde, el 5 de abril de 1967, Paul McCartney viaja a Denver, Colorado, a visitar a su novia con motivo de su cumpleaños. Jane Asher se llamaba ella, la novia de entonces. Ella pertenecía a la compañía de teatro Old Vic y estaba representando la obra Romeo y Julieta. Hay fotografías y hay testigos aún vivos que pueden, valga la redundancia, atestiguar al respecto. Pero además de eso, el álbum Sgt. Pepper se publica el 1 de junio de 1967. El 27 de agosto de ese mismo año, 1967, se muere Brian Epstein, el manager de los Beatles, el descubridor de los Beatles, lo que provoca una conmoción de proporciones en el grupo, porque era la persona que mantenía un equilibrio entre dos personajes muy influyentes en el grupo. Uno era el fundador de The Quarrymen, aquel grupo que Paul McCartney vio el 6 de julio de 1957 en la feria de la iglesia St. Paul de Woolton, el barrio donde vivía John Lennon, en Liverpool. Y ahí se conocieron. Paul McCartney le enseñó los acordes de 20 Flight Rock a John, le enseñó a afinar la guitarra, le enseñó letras. Paul McCartney ha tenido un rol dentro de los Beatles preponderante. Es más, a partir de su incorporación al grupo, que obviamente la decide John Lennon, porque le ve hasta un cierto parecido a Elvis, según su visión, Paul McCartney hace que el resto de los miembros de The Quarrymen no sigan más, salvo el baterista Connie Hampton, solamente porque tenía la batería. Como sabemos, quienes historiamos la historia de los Beatles, el déficit de bateristas en los Beatles ha sido histórico, hasta la aparición de Ringo Starr. Además, incorporó al grupo nada menos que a George Harrison, el guitarrista de los Beatles. Paul McCartney, además de ser un excelente guitarrista, es un excelente bajista, pianista, baterista, es muy versátil, además de gran compositor. Esto no va en detrimento para nada de John Lennon, que ha sido un creador de obras impresionantes como Strawberry Fields Forever, A Day in the Life, Lucy in the Sky with Diamonds y tantos otros. Lo aclaro porque no quiero que se entienda que yo estoy de parte de uno de los Beatles. Simplemente hablo del rol de cada uno en el grupo. Luego de la muerte de Brian Epstein,
alguien tenía que seguir con el proyecto de los Beatles. Y el proyecto siguiente era la película Magical Mystery Tour, gira mágica misteriosa. Como sabemos, Paul McCartney es una persona con una capacidad de trabajo impresionante, todo lo contrario de lo que era John Lennon, que era famoso por lo contrario. No era de tener mucha actividad. Él propone la filmación de esta película, que es criticada muy duramente por la prensa británica, pero paradójicamente nada menos que Steven Spielberg la usaba como instrumento de enseñanza para los jóvenes cineastas. O sea que de alguna manera o de gran manera estaba reivindicando a Magical Mystery Tour. La historia sigue. Cuando se graba el álbum blanco de los Beatles, hay un altercado entre Paul McCartney y Ringo Starr por la forma de tocar la batería en el tema Back to the USSR, de regreso a la Unión Soviética. Paul no estaba de acuerdo como estaba tocando Ringo, y Ringo se enoja y se va. Se va al chat con Peter Sellers, el artista que era amigo de él, en su yate, por una semana o una quincena de vacaciones en Grecia. Después se recompone la relación, le ponen flores en su batería, Ringo vuelve y todo se recompone. Pero esta historia se va a repetir cuando se grabe y se filme el proyecto The Beatles Get Back, después conocido como Let It Be, la famosa película del año 1970. Allí es George Harrison el que tiene problemas con Paul, y se lo ve en la película. En algún momento George Harrison dice: tocaré lo que vos, de la forma que vos quieras, o si no, no tocaré nada. Eso es lo que se ve en la película. En la realidad, George Harrison también abandona el grupo por unos días, y luego de una reunión propone un cambio. Hasta ese momento habían filmado en los estudios de Twickenham, un estudio cinematográfico en el invierno de Londres, un lugar muy grande, eran como hangares, y padecían mucho frío, entre paréntesis. Él propone continuar la película en los estudios de Apple, con la presencia de Billy Preston en teclados, lo que hacía, o lo que haría, y lo logró, que al haber una persona que no era miembro del grupo, el grupo se comportara de otra manera, o sea que las rispideces se disimularan. Y es así como se termina de filmar Let It Be. La pregunta del millón sería: ¿ustedes creen que un artista, que un bajista incorporado a último momento en reemplazo de Paul McCartney, le podía dar instrucciones a Ringo Starr de cómo tocar la batería y a George Harrison de cómo tocar la guitarra? Imposible, ¿no? Pero hay más. Como el proyecto Get Back no los satisfizo para nada, se grabaron horas y horas y después nadie se quería hacer cargo de la producción. Finalmente termina en manos de Phil Spector, con el gran enojo de Paul McCartney por que distorsionó el tema del Long and Winding Road, agregándole voces, coros femeninos y violines, y algo que no tenía mucho que ver con la versión original que había proyectado Paul McCartney. Paul McCartney le propone a George Martin, el productor, grabar un nuevo disco, que va a ser el disco póstumo de los Beatles. Porque si bien Let It Be fue el último en publicarse, Abbey Road fue el último disco en grabarse. ¿Alguien puede pensar que John Lennon aceptaría que Paul McCartney sugiera, no solamente John Lennon, sino George Harrison y Ringo Starr también, un nuevo disco como fue Abbey Road, a un recién llegado? Es un absurdo por donde se lo mire. Esto habla de lo que ha sido y lo que sigue siendo hoy en día
mucho más difundido una teoría conspirativa que no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, son los tiempos que estamos viviendo. Hoy le decimos fake news. En aquella época no se le decía fake news, pero era obviamente una falsedad de toda falsedad.